Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Mi nombre es Quique Rodríguez y ahora vamos a ver un tema que me acaba de solicitar Daniel Vales Marín desde Barranquilla, Colombia. Él me dice que por favor le explique dónde debe de utilizar el auxiliar para hacer preguntas y dónde no debe de utilizar el auxiliar o los auxiliares para hacer preguntas. La pregunta que me hizo fue dentro del video de lo más difícil de la gramática en inglés, donde explico la importancia o el uso de los auxiliares do o does para presente simple. Para presente simple. También allí utilizo el auxiliar did, que es para pasado simple. Entonces, no estoy seguro si Daniel lo que pregunta es si solamente me pregunta por estos auxiliares o también en el caso del auxiliar will, que es para futuro simple. Estos son los principales auxiliares por tratarse de los tiempos más importantes, los tiempos verbales, presente, pasado y futuro. Pero también hay otra clase de auxiliares. Bueno, vamos a llamarles verbos modales. Son, por ejemplo, would, should, can, could, may, might y must. También se les considera como auxiliares estos o modales. Básicamente en que would indica probabilidad, pero una probabilidad en un tiempo irreal. En este caso le va a dar la terminación ia al verbo y nos quedaría en presente irreal. Por ejemplo, yo estaría, yo vendría, yo estudiaría, yo caminaría. Should indica sugerencia o consejo. Can, posibilidad o permiso. Después tenemos could. Could básicamente es el pasado de can, nada más que le da una posibilidad más remota. Vamos a llamarle probabilidad a could. May también indica posibilidad o permiso. Después tenemos might, que indica una posibilidad más remota. Vamos a llamarle también probabilidad. Y por último tenemos must, que indica un deber fuerte u obligación de que algo se tenga que hacer. Bueno amigos, pues ya tenemos aquí los modales y acá tenemos los auxiliares. Todos los podemos usar antes de un sujeto y antes de un verbo para hacer las oraciones. En este caso, bueno, vamos a ponerle aquí y vamos a ponerle vamos a ir segmentando para ir explicando en este caso cómo vamos a hacer las preguntas, cómo usar estos auxiliares y estos modales para hacer preguntas. Aquí normalmente viene el sujeto, aquí normalmente viene el verbo y aquí el complemento. Si vamos a hacer preguntas, normalmente tendremos esta estructura. Por ejemplo, do you study English? En este caso, do you study English? ¿Estudias inglés? Does he, she, it study English? Did, o sea, primero tenemos do you study English? ¿Estudias inglés? Después, does he, she, it study English? Does he, él, estudia inglés? Does she, ella estudia inglés? Does it study English? Eso estudia inglés. Ahora tenemos con did. Did you, estudiaste inglés? Did she,
¿Estudió ella inglés? Did he? ¿Estudió el inglés? Did it study English? ¿Eso estudió inglés? Bueno, pasado simple. Luego con will. Will you study English? ¿Estudiarás inglés? Will he study English? ¿Estudiará él inglés? Will she study English? Ella estudiará inglés. Y will it study English? También podemos usar esta misma frase, esta misma de estudiar inglés, esta misma pregunta, pero con los modales, y también le va a dar esa formalidad dependiendo del modal que estamos usando. Por ejemplo, would indica presente irreal. Bueno, would you study English? Tú estudiarías inglés. Pero en pregunta, ¿estudiarías inglés? Should, sugerencia o consejo. Should you study English? ¿Estudiarías tú inglés? Para hacer una pregunta en modo de consejo. Can, posibilidad. ¿Puedes tú estudiar inglés? ¿Puede él? ¿Puede ella? ¿Puede eso? Could, probabilidad. ¿Podrías? Could you study English? ¿Podrías estudiar inglés? May, posibilidad. O con ese tono de permiso. May, como podrías estudiar inglés. May you study English? Might, esa probabilidad de que es algo raro de que ocurra. Might you study English? ¿Podrías estudiar inglés? Y por último, must you study English? En una pregunta, una obligación. ¿Debes tú estudiar inglés? Bueno, básicamente así nos quedarían las preguntas si usamos los auxiliares. Pero ahora vamos a ver otro tipo de preguntas. Estas que tenemos aquí son conocidas como object questions o preguntas con auxiliar. Ahora vamos a ver las de tipo subject questions. Ahora voy a explicar las que son preguntas sin auxiliar. Las más comunes son cuando usamos la palabra who, que significa quién o quiénes. Ok. Bueno, ahora esto no viene. Voy a borrarlo también. Who, por ejemplo, who calls, ¿quién llama por teléfono? Who speaks, ¿quién habla? La S corresponde a una tercera persona del modo impersonal, de que no estamos diciendo, simplemente es una tercera persona. Puede ser él, o puede ser ella, o puede ser eso. Después tenemos lo que es who sings, ¿quién canta? Como cuando escuchamos una canción, who sings, ¿quién canta? Who comes, ¿quién viene? Todas estas son preguntas sin auxiliar y también podemos usarlas en tiempo pasado. Esto corresponde al presente. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlas en pasado. En pasado nos quedarían who calls, ¿quién llama? ¿Quién llamó? Who called? Who speaks, ¿quién habla? ¿Quién habló? Who spoke? Who sings? Who sang? Y por último, who comes? Who came? ¿Quién vino? ¿Quién cantó? ¿Quién vino? Todas estas son en futuro, perdón, en pasado. Y ahora vamos a hacerlas en futuro. Who, nada más que en futuro, siempre, vamos a ponerle en inglés, future. En futuro siempre tienen que llevar el auxiliar will, que corresponde a futuro. Entonces, who will call, who will speak, who will sing, quién cantará, y who will come, quién vendrá. Todas estas son en futuro y siempre llevan el auxiliar. Ok, entonces normalmente se hacen con who. También corresponden otras a la palabra what, que significa qué.
Con what podemos usarlas de tipo object question y de tipo subject question. Vamos a poner aquí con what también, porque corresponde a los dos. Por ejemplo, what do you do? ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué haces? Con auxiliar. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Sin auxiliar, sino con verbo to be. Todas las que sean con verbo to be, am, is, am, are, son sin auxiliar. ¿Por qué? Porque son con verbo to be. Lo mismo corresponde si es verbo to be en presente o si es verbo to be en pasado, como was, como were. Entonces, what is she doing? What am I teaching? ¿Qué estoy enseñando? What are you learning? What are you learning? ¿Qué estás aprendiendo? Y en pasado, what was she doing? ¿Qué estaba haciendo ella? What were you learning también? Vamos a ponerlo para llevar esa secuencia. ¿Qué estuviste aprendiendo o qué estabas aprendiendo? Bueno, estas con verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be en presente, verbo to be en pasado, son sin auxiliar, ¿sí? Y normalmente son, yo los ejemplos que puse aquí los puse en pasado progresivo con verbos conjugados con ing, terminación ing. Corresponden a una acción que se está realizando y estos a una acción que se estuvo realizando. Bueno, ahora ya expliqué estos acá, ya expliqué estos aquí. Ahora voy a explicar otros que son también sin auxiliar. Otros corresponden a la palabra, bueno, estas palabras se llaman interrogativas o WH words, palabras con WH. Hay otra que es how much. How much significa cuánto. Cuánto es para medir cantidades, ya sean de dinero o ya sean de tiempo. How much time. Por ejemplo, how much time. Vamos a colocarla aquí. Do you need? ¿Cuánto tiempo necesitas? Presente simple. Lo mismo podemos usarlas en futuro. How much time will, con el auxiliar will, ¿lo recuerdan? Will you need? Necesitarás. Bueno, how much son sin auxiliar y también con auxiliar. Entonces lo vamos a poner aquí también. How much. Ok. Vamos a borrarle para que se vea mejor. Aquí tenemos what. Y aquí tenemos how much. Bueno, cuando usamos how much, también podemos hacerla sin auxiliar. En este caso, how much, cuánto. Es. How much is it? How much is it? ¿Cuánto es? También corresponde otra que es para los contables o plurales. How many people died in the war? ¿Cuántas personas murieron en la guerra? Es una pregunta directa que no ocupa auxiliar y que está, bueno, hace una cuestión a pasado, ¿sí? Verbo en pasado. ¿Cuántas personas murieron en la guerra? También tenemos otras con what, por ejemplo, también sin auxiliar, como el caso de what
happened? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? What happened? Si lo decimos en pasado, también podrá ser what. Bueno, en este caso es en pasado, what happened, pero también lo podemos escribir en presente, what happens. ¿Qué ocurre? De manera impersonal. Y si lo vamos a meter en futuro, nos quedaría what will happen. ¿Qué ocurrirá? What will happen? Bueno amigos, pues esto es todo por ahora. Me dijo que le pusiera bastantes ejemplos. Espero que haya sido lo suficientes para que pueda entender el tema nuestro amigo Daniel Vales. Vamos a ver si lo comprendió. Si no, pues lo puedo complementar en otro video. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.